Now I know I joke around a lot, and I try to tell you guys a lot of things on my little Instagram post. Rest in peace, Daryl Sheets. Also, I know Daryl would want something positive out of this, so he had a guy like really tormenting him lately on cyberbullying. A las 5 de la tarde del 21 de abril de 2026, Darrell Sheets estaba en su tienda dándole un pulgar arriba a un desconocido. Para las 2 de la madrugada, estaba muerto. Antes de morir, Darrell ya había descrito públicamente lo que lo estaba destruyendo, señalando hacia un mundo en el que Jared Sulf también había caído. La policía había sido advertida de que algo grave estaba ocurriendo, pero nada lo detuvo. Entonces, si las señales de advertencia estaban ahí, ¿por qué nadie intervino? Darrell Sheets había pasado más de 30 años en subastas de almacenes antes de que llegaran las cámaras. Mucho antes de que Story Wars se estrenara en 2010, recorría el sur de California comprando unidades abandonadas guiado únicamente por su instinto y el dinero que tuviera disponible. El programa no creó a Darrell, simplemente le dio una audiencia. Se hizo conocido como The Gambler porque constantemente asumía riesgos con unidades que otros ignoraban. A veces esos riesgos daban resultados extraordinarios. En la tercera temporada, Darrell pagó $3,600 por un depósito lleno de obras originales de Frank Gutiérrez, posteriormente valoradas en alrededor de $300,000, una de las mayores ganancias en la historia del programa. También descubrió colecciones de cómics, dibujos atribuidos a Pablo Picasso e incluso una carta manuscrita de Abraham Lincoln valorada en más de $15,000. Su frase característica, "This is the wow factor", no estaba escrita en un guión. Era simplemente su reacción cuando su instinto acertaba. A lo largo de 15 temporadas y 163 episodios, Darrell apareció frecuentemente junto a su hijo Brandon. La dinámica entre padre e hijo se convirtió en uno de los centros emocionales del programa, ofreciendo a los espectadores algo más genuino que el típico drama de reality show. Pero lejos de las cámaras, Darrell cargaba con luchas que el público nunca llegó a comprender del todo. En junio de 2018, publicó en Instagram sobre la depresión, describiéndola como algo despiadado que destruía relaciones, la positividad, en ocasiones, vidas enteras. Terminó la publicación con las palabras, "Créeme, lo sé". En ese momento, la mayoría de los fans lo pasaron por alto porque Darrell seguía pareciendo ruidoso, energético y seguro de sí mismo en televisión. Luego, en 2019, reveló que había sido hospitalizado tras meses de enfermedad. Una publicación posteriormente eliminada afirmaba que sufría insuficiencia cardíaca congestiva y graves problemas pulmonares. Aunque regresó en temporadas posteriores, los fans notaron que se había ralentizado. Para 2023, dejó discretamente el programa, se mudó a Lake Havasu City y abrió una tienda de antigüedades llamada Havasu Chow-Me-Yur-Yang, donde vendía coleccionables, recuerdos de gasolineras y letreros vintage. En internet parecía más tranquilo y estable, pero en privado, algo mucho más oscuro llevaba años creciendo. En marzo de 2026, Darrell publicó en Facebook un mensaje que parecía casi un informe policial. Afirmó que alguien había hackeado sus cuentas y publicado declaraciones falsas usando su nombre, incluyendo mentiras sobre su sexualidad, disputas falsas con comerciantes locales y comentarios incendiarios diseñados para provocar odio contra el Lake Havasu City. Según Darrell, desconocidos comenzaron a presentarse en su tienda de antigüedades queriendo confrontarlo o incluso hacerle daño por publicaciones que él nunca escribió. Negó públicamente las acusaciones y pidió disculpas por la confusión causada por la campaña de suplantación de identidad. Pero el acoso iba mucho más allá de la vergüenza en redes sociales. Darrell alegó que la misma persona se hacía pasar por él para atacar a otros negocios locales, amenazando personas mientras fingía ser él, e incluso haciéndose pasar por trabajador de mantenimiento para tomar dinero de residentes que creían estar tratando con el verdadero Darrell Sheets. Describió años de robo de identidad, extorsión y acoso cibernético realizados bajo su nombre. También afirmó que la policía ya conocía la situación, pero que tenía las manos atadas porque las plataformas en línea involucradas no habían detenido la actividad. 6 semanas después, Darrell estaba muerto. Cuando la noticia salió a la luz el 22 de abril de 2026, las personas cercanas a él relacionaron inmediatamente su muerte con el acoso que había descrito públicamente. René Nezoda, antiguo rival suyo, publicó un vídeo explicando que Darrell había sido atormentado en el periodo previo a su muerte y que había documentado repetidamente lo que estaba ocurriendo. Instó a las autoridades a investigar completamente la situación. Laura Dadsen,
quien trabajó con Darrell durante años en Story Wars, reveló que la familia de Darrell le dijo que él había vivido con miedo durante casi 3 años. Comentó que el acoso lo hacía sentirse disminuido y aterrorizado no solo por sí mismo, sino también por las personas cercanas a él. Según Laura, Darrell nunca entendió por qué había sido atacado en primer lugar. También confirmó que seguía luchando físicamente después de su crisis de salud de 2019 y que algunas de sus relaciones personales se habían vuelto inestables. Aún así, lo describió como una persona profundamente creyente y de buen corazón. El Departamento de Policía de Lake Havasu City confirmó posteriormente que estaba al tanto de las acusaciones de ciberacoso y que la investigación seguía activa. Hasta mayo de 2026, no se había realizado ningún arresto. Lo que atormentaba a muchas personas era la línea de tiempo. Darrell no sufrió en silencio. Publicó advertencias de manera pública, presentó denuncias, nombró a la persona que creía responsable y dejó un rastro documentado. Sin embargo, nada de eso evitó lo que ocurrió la mañana del 22 de abril, cuando los oficiales llegaron a su casa y lo encontraron muerto por una aparente herida de bala autoinfligida a los 67 años. Dejó atrás a su hijo Brandon, sus hijas Tiffany y Kimber, y a su nieta Zoe. Mientras Darrell luchaba por proteger su nombre en Arizona, Jared Sulf ya había vivido su propio colapso público años antes. En 2018, el mismo año en que Darrell escribió abiertamente sobre la depresión, Jared Sulf y Brandy Passante seguían apareciendo juntos en Story Wars. Para el público, seguían siendo la famosa pareja que discutía constantemente. En realidad, su relación ya había terminado durante una pausa de producción. Continuaron filmando juntos mientras estaban separados en privado. Cuando la temporada 13 se estrenó en 2021, Brandy finalmente confirmó frente a las cámaras que ya no estaban juntos. Solo unos días después, Jared supuestamente confrontó a Brandy en un bar del condado de Orange mientras ella estaba con amigos. Según los informes, la discusión escaló y Jared presuntamente la empujó mientras gritaba. Posteriormente, la policía presentó un cargo menor por violencia doméstica contra él, a pesar de que lo negó. Ese incidente marcó el final del papel de Jared como miembro fijo del elenco de Story Wars. Después vinieron más problemas legales, incluyendo un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol y otro por resistirse al arresto. Los procedimientos legales se extendieron hasta 2023, aunque nunca surgió públicamente un veredicto ampliamente confirmado. Jared había tenido problemas mucho antes de la fama televisiva. En 1997, cumplió 16 meses en prisión por posesión de drogas considerada delito grave. Según alguien cercano a él, la prisión lo obligó a darse cuenta del rumbo que llevaba su vida y lo motivó a reconstruirse después. Durante años pareció lograrlo. Construyó una carrera televisiva, una relación duradera con Brandy y varios negocios. Pero para 2026, ya no formaba parte de Story Wars. En su lugar, supuestamente dirigía Restaurant Grill en Lake Forest mientras veía cómo el programa continuaba sin él. Darrell había presenciado todo esto en tiempo real. Años antes de que los problemas legales de Jared se hicieran públicos, Darrell ya había escrito sobre cómo la depresión destruye relaciones y empuja a las personas hacia la desesperación. Después de su muerte, esas palabras adquirieron un peso mucho mayor. Tras la tragedia, varios miembros del elenco de Story Wars hablaron públicamente. Dave Esther reconoció que conocía las acusaciones de ciberacoso que circulaban en Internet. René Nezoda enfatizó que, a pesar de la rivalidad en pantalla, él y Darrell siempre habían sido amistosos fuera de cámaras y que Darrell amaba profundamente a su familia. Laura Dadsen volvió a subrayar el miedo que Darrell había desarrollado durante los últimos años de su vida. Dan Dadsen recordó una conversación en la que Darrell expresó una vez que no podía creer que alguien pudiera quitarse la vida a menos que estuviera sufriendo un dolor insoportable. Brandy Passante también publicó un mensaje emotivo animando a las personas que estuvieran sufriendo a buscar ayuda. Habiendo perdido tanto a uno de sus padres como a un hermano por suicidio, advirtió que el dolor no desaparece después de la muerte, sino que se transfiere a quienes quedan atrás. Detrás de cámaras, el elenco de Story Wars supuestamente se reunió tras enterarse de la muerte de Darrell Seeds. Algunos incluso ofrecieron discretamente ayudar a la familia Seeds con los gastos funerarios. Pero el programa siguió adelante. La temporada 17 ya se había estrenado en febrero de 2026, 2 meses antes de la muerte de Darrell. Nuevos compradores ocuparon el elenco mientras nombres familiares desaparecían.
El formato nunca cambió. Estacionamientos, subastas, cuentas regresivas y guerras de ofertas continuaron exactamente igual que antes. Darrell se había alejado silenciosamente en 2023 después de que su salud empeorara. Jared Schultz había sido apartado antes, en medio de escándalos y problemas legales. Ambos hombres terminaron intentando reconstruir sus vidas fuera de la maquinaria televisiva que alguna vez les dio estructura e identidad. Darrell intentó reconstruirse a través de su tienda de antigüedades en Lake Havasu City. Jared lo intentó mediante su negocio de bar en Lake Forest. Pero mientras Jared sobrevivió a su caída y entró en una etapa más tranquila, Darrell quedó atrapado durante años en acoso, suplantación de identidad y miedo. Advirtió públicamente a las personas, presentó denuncias, explicó que la depresión podía destruir a una persona desde dentro mucho antes de que alguien lo notara. Años después, esas advertencias ahora parecen menos publicaciones aleatorias en redes sociales y más llamados de ayuda que nadie comprendió por completo hasta que ya era demasiado tarde. Después de la muerte de Darrell, la policía de Lake Havasu City confirmó que la investigación por ciberacoso seguía en curso. Hasta mayo de 2026, no se habían anunciado arrestos. La tragedia dejó preguntas difíciles sobre la fama, la salud mental, el acoso en Internet y lo que ocurre cuando la televisión de realidad sigue adelante sin las personas que ayudaron a construirla. Darrell Sheets pasó décadas apostando por depósitos abandonados y confiando en sus instintos. Al final, el mayor peligro de su vida fue algo sobre lo que no podía pujar, controlar ni escapar.